En el Océano Pacífico, frente a las costas de Japón, existe una región misteriosa que ha desconcertado a científicos, navegantes y exploradores durante décadas. Conocido como el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón, este lugar es considerado el equivalente asiático del Triángulo de las Bermudas. Extrañas desapariciones, anomalías magnéticas y fenómenos inexplicables han sido reportados, pero entre todo el misterio, también existen historias asombrosas de personas que sobrevivieron a su paso por esta zona. Hoy conocerás 5 de esos casos reales. Historias increíbles de quienes se enfrentaron a lo desconocido y lograron volver. 1. En 1998, la periodista independiente Naoko Fujimori decidió embarcarse en una travesía desde Yokohama hasta las Islas Bonin con el objetivo de investigar las anomalías reportadas en el Mar del Diablo. Lo hacía a bordo de una pequeña embarcación junto a un operador de cámara. Durante el segundo día, el GPS dejó de funcionar repentinamente y una niebla densa cubrió el horizonte. Lo más perturbador ocurrió al caer la noche. Escucharon sonidos que no lograban identificar, una mezcla entre canto de ballenas y señales electrónicas. Según su testimonio, la brújula giraba sin parar y comenzaron a ver luces pulsantes bajo el agua. Lo aterrador es que, por casi 2 días, no lograron determinar su posición ni comunicarse con nadie. Finalmente, al amanecer del cuarto día, la niebla se disipó y pudieron enviar una señal de emergencia. Cuando fueron rescatados, descubrieron que sus relojes marcaban una fecha diferente a la actual, como si hubieran estado más tiempo desaparecidos. Naoko escribió un libro detallando lo ocurrido, pero siempre sostuvo que lo que vieron y sintieron no podía explicarse con lógica. La experiencia le dejó secuelas emocionales y desde entonces nunca volvió a navegar mar abierto. Algunos aseguran que la grabación del camarógrafo incluía imágenes de sombras bajo el agua que nunca pudieron identificarse. El material fue confiscado por autoridades navales. Años después, una copia parcial de esa grabación fue publicada anónimamente en un foro japonés. En ella, se puede ver claramente una forma esférica bajo la embarcación, que parece girar sobre sí misma. Nadie ha podido verificar su autenticidad. Naoko nunca confirmó ni negó su veracidad, pero escribió una última columna en la que aseguraba que el Mar del Diablo no es solo una zona geográfica. Es una conciencia, un guardián de secretos que no quiere ser perturbado. 2. En 2013, un submarinista de investigación llamado Daichi Morimoto participaba en una misión para explorar los fondos marinos cerca de la isla de Minamitori-Shima. En pleno descenso, y mientras transmitía en vivo para el equipo de superficie, reportó una alteración súbita en la visibilidad. El agua se tornó completamente negra, como si hubiera atravesado una nube submarina. El enlace de comunicación se perdió por más de 40 minutos. Cuando lograron restablecerlo, Daichi estaba de vuelta en la cápsula, sin recordar nada del lapso perdido. Sin embargo, las cámaras internas mostraban que se movía y hablaba solo durante ese tiempo, mencionando coordenadas y palabras en un idioma desconocido. A su regreso, fue sometido a pruebas neurológicas, pero ningún daño fue detectado. La grabación fue analizada por lingüistas y descubrieron que las palabras que pronunció tenían similitudes con antiguos dialectos austronesios ya extintos. El equipo científico decidió no hacer públicas las conclusiones. Daichi abandonó la carrera submarina poco después, y hasta hoy, cuando se le pregunta por lo ocurrido, solo dice que sintió que algo lo observaba desde el fondo del océano. Algunos de sus colegas aseguran que después del incidente, comenzó a tener sueños vívidos en los que flotaba sobre una ciudad sumergida iluminada por cristales gigantes. Nadie pudo verificar si era efecto de la presión o algo más profundo que tocó su mente en aquellas profundidades. En una entrevista privada que nunca fue publicada oficialmente, Daichi reveló que en su cápsula, antes de perder la conciencia, vio una figura humanoide en el exterior, como flotando en el vacío marino, inmóvil, con una luz azul pulsando desde su pecho. Esa imagen lo persigue aún en sueños, y en sesiones de hipnosis guiada mencionó el nombre Arutaka, sin explicación alguna. Hoy vive retirado en las montañas, aislado del mundo. 3. En 2009, la embarcación de recreo Mizuki no Kaze partió de Okinawa con 6 personas a bordo. Era una excursión de fin de semana por las islas cercanas.
En la segunda jornada, al entrar en una zona señalada como peligrosa por pescadores locales, el motor del barco falló. En un intento por usar las radios para pedir ayuda, descubrieron que solo podían captar una transmisión antigua en japonés, con voz femenina repitiendo la misma frase una y otra vez: "No mires atrás". Pensando que era una broma, comenzaron a grabar lo ocurrido. Sin embargo, uno de los pasajeros aseguró haber visto una figura femenina de pie sobre el agua a lo lejos. En cuestión de minutos, una tormenta eléctrica surgió sin previo aviso, provocando que el grupo se refugiara en la cabina. Durante 4 horas estuvieron sin comunicación ni posibilidad de navegar. Cuando finalmente fueron rescatados, el barco estaba en una ubicación completamente distinta, a más de 80 kilómetros al norte. Los relojes de todos los ocupantes estaban desincronizados. El vídeo grabado mostraba interferencias, pero en ciertos momentos se podía distinguir claramente una silueta junto al barco. Los testigos relataron que, desde ese día, todos comenzaron a experimentar episodios de parálisis del sueño en los que veían a la misma figura femenina observándolos desde la puerta de sus habitaciones. Ninguno volvió a hablar públicamente del tema, y el barco fue vendido semanas después. Años después, uno de los sobrevivientes dio una entrevista anónima para un documental. Dijo que en la última noche antes del rescate, soñó que caminaba por la cubierta bajo la lluvia, y la mujer se le acercó. No tenía rostro, pero le susurró al oído: "Este no es tu tiempo, vuelve". Desde ese día, su reloj biológico se alteró permanentemente. Solo puede dormir durante el día. Por la noche, siente que alguien lo espera. En 2002, un piloto de helicóptero de la Guardia Costera, Haruto Yamada, realizaba una misión de reconocimiento en una zona cercana al Mar del Diablo cuando detectó una señal de socorro proveniente de un yate. Se dirigió hacia la coordenada, pero al llegar no encontró ninguna embarcación, solo mar abierto. Lo extraño es que los instrumentos seguían recibiendo una señal clara de auxilio, proveniente de la misma latitud. Decidió descender un poco para observar mejor, pero justo entonces la nave comenzó a vibrar violentamente. Haruto perdió el control brevemente, y los sistemas de navegación dejaron de responder. En ese momento, vio en el mar una especie de remolino estático, con un fulgor azulado en su centro. Decidió ganar altura y regresar. Ya en tierra, analizando la caja de registro, se descubrió que durante el vuelo había pasado por un área de fuerte magnetismo, aunque no hay registros geológicos que lo justifiquen. Días después, al revisar la frecuencia de la señal recibida, se determinó que coincidía con una transmisión de auxilio emitida, en 1955. Haruto fue trasladado de base y se le pidió no comentar el suceso. Pero en privado, confesó que al mirar dentro del remolino creyó ver estructuras, como edificios o torres sumergidas. Lo que encontró allí cambió su percepción de la realidad. En sus notas personales, recuperadas años después, escribió que durante el sobrevuelo escuchó una voz masculina que decía en un japonés arcaico: "Has sido llamado, pero no elegido". Ese mismo día, renunció a continuar pilotando. Su expediente permanece clasificado. 5. En 2021, una expedición organizada por un grupo de entusiastas del fenómeno ovni decidió internarse en el Mar del Diablo con equipos de detección de anomalías. El grupo estaba conformado por investigadores independientes y un expiloto militar estadounidense. Durante la noche del tercer día, uno de los radares captó una señal que descendía a gran velocidad desde el cielo y luego se estabilizaba bajo el mar. La señal permaneció durante más de 1 hora bajo la superficie. Algunos miembros aseguraron haber visto luces en el agua que se movían como si estuvieran siendo controladas. Al intentar acercarse, el barco se detuvo sin razón aparente. El motor funcionaba, pero no avanzaban. Fue como si una fuerza invisible los retuviera en el lugar. En ese momento, una serie de luces blancas comenzaron a girar alrededor del barco. Luego, desaparecieron tan rápido como llegaron. A la mañana siguiente, las grabaciones de la noche habían sido borradas, y las baterías de los dispositivos estaban completamente descargadas, como si hubieran sido usadas durante días. El grupo regresó con más preguntas que respuestas.
Uno de los investigadores afirmó que ese sitio no solo es un punto de actividad anómala, sino una zona donde otras inteligencias nos observan. Tras el evento, el expiloto confesó que en su época en servicio ya se hablaba del Mar del Diablo como una zona prohibida para maniobras. Las grabaciones restantes, aunque sin pruebas visuales, muestran un patrón de interferencia que aún no ha podido ser replicado en laboratorio. Uno de los tripulantes afirmó que desde el incidente sufre de pérdida de memoria a corto plazo y una extraña sensibilidad electromagnética. Puede sentir cuando un dispositivo electrónico está cerca, incluso apagado. Vive hoy como ermitaño, y se niega a usar tecnología. Conclusion. El Mar del Diablo sigue siendo un lugar cargado de misterio. A pesar de la tecnología moderna, hay zonas en nuestro planeta que aún se resisten a ser entendidas. Estas historias de supervivencia nos recuerdan que el océano guarda secretos antiguos, quizás incluso más antiguos que la humanidad misma. ¿Qué hay realmente bajo esas aguas? ¿Son fenómenos naturales o estamos ante algo que no comprendemos aún? Mientras las aguas del Triángulo del Dragón sigan agitándose, seguirán surgiendo historias que desafían toda lógica.